Muy buenas tardes. Estamos en una sesión docente más en un curso de modelación mecánica de las estructuras reticulares. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante que le da vida posterior a otros temas y otros desarrollos que se aplica comúnmente dentro del campo de la ingeniería estructural, pero es muy importante cuando el estudiante empieza a conocer estos temas, incluso después que se graduó, que está en una transición entre el pregrado y el posgrado, que empiece a reconocer cómo está entendiendo y cómo entendió la flexión, tanto de vigas como de losas, como de placas, como de láminas o cáscara, pero comenzando por el nivel más básico, que es la flexión en vigas, y para eso vamos a dar esta sesión docente titulada Una mirada al modelo matemático de Euler-Bernoulli. En esta sesión vamos a mirar y establecer determinados criterios del gran modelo matemático de Euler-Bernoulli, un gran aporte en la ciencia para la época y que nos dejó muchas cosas positivas, pero hay que prestar atención en entenderlo y en delimitar su aplicación. Vamos a recomendar un paquete bibliográfico básico, el clásico, el Timoshenko, principalmente el capítulo de esfuerzos y deformaciones tridimensionales para que el estudiante vaya dirigido a esa bibliografía. Vamos a también, en el propio libro, vamos a ver la flexión de piezas prismáticas, nos da una abertura, a pesar de que generalmente el Timoshenko and Godier es un texto que se utiliza mucho en maestría, sobre todo por la unidad de aprendizaje de teoría y elasticidad. Vale la pena ver estos dos capítulos, sobre todo el de flexión de piezas prismáticas, que nos ayudan mucho a entender partes de este proceso. El Hilbert, un clásico, sobre todo para ver parte del procedimiento de la doble integración, tanto el de análisis estructural como el de mecánica, que nos ayuda mucho al tema de las fuerzas interiores y las relaciones de diferenciales de equilibrio. Hoy vamos a ver un poco las relaciones diferenciales de equilibrio, vamos a deducirla. Es uno de los objetivos de la clase. El objetivo general de la clase es deducir el modelo matemático de Euler-Bernoulli y darle una mirada por dentro a ese modelo. Y otra literatura, procedimiento de la doble integración, es el clásico Feodosek, que es de la escuela de la URSS, que es otra escuela que aportó muchísimo a la mecánica de la construcción. Así que vamos a ver ambos enfoques y vamos a integrarlo. Vamos a describir la flexión, muy simple. Un elemento estructural está sometido a flexión cuando en sus secciones transversales aparecen momentos flectores, una definición muy general. Y vamos a empezar a entender un poco esa flexión desde los elementos unidimensionales, es decir, las vigas. Vamos entonces a visualizar, tanto en elementos tridimensionales como en el modelo plano, que la flexión, además de causar desplazamientos transversales, verticales, deflexiones, flechas, como quieran nombrarlo, ocasiona en las secciones transversales otras cosas. Como por ejemplo giros, las secciones giran, vamos a ver ese giro cómo es. Las secciones también sufren desplazamientos horizontales. Generalmente prestamos más atención a los desplazamientos verticales, es entendible, pero para entender el fenómeno también es importante reconocer la existencia de desplazamientos horizontales. Entonces, ese fenómeno de la flexión causando esa generalidad es un poco más abierto. En ese sentido, si algo gira, entonces yo voy a poder describirlo como que tengo fibras superiores que están siendo alargadas y tengo fibras inferiores que están siendo acortadas. En otras palabras, van a surgir tensiones, estiramientos en las fibras superiores y en las fibras inferiores van a existir acortamientos, compresiones. Por lo tanto, existirá en algún dominio esas fibras que ni se tensionan ni se comprimen,
y vamos a determinar la posición en donde están. Aquí hay un haz de esfuerzos de tensiones actuando en las fibras superiores y un haz de esfuerzos de compresiones. Eso nos ayuda a visualizar esa transferencia de esfuerzos que existe dentro del fenómeno de la flexión, en su generalidad. También no es bueno quedarse con la idea de que la flexión es un elemento unidimensional. En casas habitación, en proyectos tridimensionales, la flexión ocurre en varios elementos. Aquí podemos ver una losa o cubierta en donde hay flexión tanto en un sentido como en otro sentido. Podemos ver la doble curvatura, que también ocurre en la flexión unidimensional. Hay doble curvatura por concepto general. Cuando estamos en los estudios básicos de licenciatura, aquí en la sección, aquí en este canal hay varios videos de transiciones, donde podemos ver aquí un modelo. Hablamos de modelo porque en él están proyectadas, están recogidas las invariantes del proceso de modelación mecánica, las cuales brevemente recordamos. Las invariantes del proceso de modelación mecánica son el modelo del material, en este caso un modelo lineal, elástico, isotrópico, homogéneo, estacionario, todas las hipótesis. El modelo de forma representado por la directriz del elemento más la sección transversal. El modelo de vínculos de apoyo, en este caso es un modelo plano, por lo tanto hay un empotramiento o una ligadura que restringe los 3 grados de libertad. Y el modelo de carga generado con una puntual. Tenemos un modelo y ese modelo sobre él actúa una carga P y esta carga P provoca flexión. En este caso, aunque la barra se curva, pues vamos a empezar a distinguir que no todo tipo de curvatura genera la misma flexión, es decir, la flexión tiene diferentes clasificaciones. Vamos a empezar a ver esas diferentes clasificaciones para ir entendiendo sobre todo el alcance del modelo de Bernoulli desde sus inicios. Entonces, como es conocido, aquí en los videos pueden ver la deducción y todos los pasos para construir el equilibrio interno. Este elemento, estos son sus diagramas o gráficos de fuerzas interiores. Podemos ver que, por ejemplo, en esta sección, la sección más solicitada, aparece combinado la acción del momento flector con el cortante. A este tipo de flexión se le conoce como flexión simple, por la acción conjunta del momento flector y de la fuerza cortante. Pero también podemos tener el mismo elemento sometido a la acción de un momento puro, y como es conocido, aquí existe el momento es constante y el cortante es cero. Por lo tanto, para cualquier sección solamente está actuando el momento flector y se conoce como flexión pura. Esto es muy importante porque las primeras teorías de viga trazan todo su planteamiento físico-matemático en la flexión pura. Y a veces se generalizan conceptos aquí en la flexión simple, pero se olvida de que sus demostraciones, sus hipótesis, sus idealizaciones fueron realizadas para esa flexión pura. Pero son dos tipos de flexiones distintas. Una es la flexión pura, en donde las secciones transversales solamente aparecen momentos flectores, y la otra en donde junto con el momento flector aparece una fuerza cortante. Otro caso donde las flexiones, tanto simple como pura, se aparecen en secciones dentro de un mismo problema, pues una viga simplemente apoyada. Aquí está la clásica articulación y aquí hay un rodillo representado mediante una ligadura lineal. Ya dimos una sesión donde tocamos un poco las representaciones de los apoyos. Es una viga simplemente apoyada. Es conocido que sus gráficos de fuerzas interiores, los diagramas son estos. Aquí hemos querido dibujar el gráfico de momento flector arriba de las fibras comprimidas, mientras que en el ejemplo anterior lo dibujamos arriba de las fibras tensionadas, con el simple hecho de ir acostumbrando al estudiante que lo más importante no es donde dibujamos el momento, sino el sentido físico
donde está ocurriendo esas tensiones, en este caso están ocurriendo abajo, donde están ocurriendo esas compresiones. En este problema, pues podemos ver que en estos tramos, tanto aquí como en este tramo, tenemos la combinación, exceptuando en la sección de inicio, que no hay flexión, que en la acción del momento flector tenemos la combinación de momentos flectores con la fuerza de corte, generando una flexión simple. Sin embargo, en el tramo central tenemos flexión pura. Esto justifica gran parte de determinados ensayos que lo que se quiere es tener una región donde pueda ser caracterizada mediante la flexión pura. Teniendo eso presente, es muy importante ir un momento a las bases de la mecánica del cuerpo deformable, en donde la construcción de cualquier modelo matemático, sea para la flexión, sea para la torsión, sea para el cortante, sea para cualquier fenómeno, ese modelo matemático se construye mediante la superposición, mediante la integración de tres grupos fundamentales. Yo diría que 5, pero vamos a dejarlo en 3 grupos fundamentales, que son las ecuaciones de equilibrio del problema, son las ecuaciones de equilibrio del problema, son las ecuaciones del material, de cómo está compuesto ese material, y son las ecuaciones geométricas que tienen en cuenta esas ecuaciones que miden desplazamiento y deformaciones. Brevemente, vamos a ir describiendo los 3 grupos de ecuaciones para darle la distinción que merecen, y vamos posteriormente a obtener los 3 grupos de ecuaciones para el caso particular. Aquí esto generalmente es objetivo de posgrado, pero sí es bueno que el estudiante desde licenciatura reconozca la existencia de estos grupos, porque todos los modelos que vio en licenciatura o que va a ver resultaron de la integración de estos grupos. El primer grupo son las ecuaciones de equilibrio, las que estamos más familiarizados, donde ese equilibrio lo tenemos en 2 niveles. Los elementos mecánicos o las fuerzas interiores que actúan a nivel de la sección transversal. Por ejemplo, aquí estamos hablando de un modelo plano, aunque esté en el espacio es un modelo plano, donde tenemos el momento, tenemos la axial y tenemos el corte a nivel de sección transversal, y en cada punto tenemos la acción de los esfuerzos normales y esfuerzos tangenciales. Las ecuaciones que integran, que relacionan a estas entidades, pues vamos a denominarlas ecuaciones de equilibrio. Garantizan el equilibrio, sea a nivel de sección transversal o sea a nivel del punto. Otras ecuaciones muy importantes son las ecuaciones de cómo yo modelo o caracterizo el material que están compuestos mis estructuras. Sea un acero con su utilidad característica, sea un concreto, sea material frágil o cuasi frágil, cómo lo caracterizamos en una curva de esfuerzos de formación. Es muy importante tener en cuenta esta caracterización del material. A este grupo le podemos llamar ecuaciones del material o ecuaciones físicas o constitutivas. Cualquier nombre que me lo identifique es bienvenido. Las ecuaciones geométricas es muy importante. Uno de los conceptos que vamos a hacer una sesión es que el estudiante no entiende, y hasta cierto punto es válido cuando se empiece a estudiar estos temas, las diferencias fundamentales entre deformaciones y desplazamiento. A grosso modo, el desplazamiento es un vector, el desplazamiento tiene unidades de longitud y miden la posición en el espacio de los puntos, y la deformación lo que miden son los cambios de forma. Es un concepto creado por el hombre fundamentalmente, al que igual que el desplazamiento, pero es un concepto más para medir el cambio de forma de los elementos estructurales. Están conectados, pero no es lo mismo. Las unidades de medida del desplazamiento son unidades de longitud, mientras que las unidades de medida de las deformaciones son adimensionales. Entonces, sin entrar mucho aquí, pero es importante de momento que reconozcan que aunque están relacionados, son conceptos diferentes. Los desplazamientos, aquí está el vector desplazamiento tridimensional, U y V son funciones
que pertenecen a los reales de 3 variables en el caso general. Aquí está con los vectores base y jk en una combinación lineal, como si fuera una representación vectorial general. ¿Qué vamos a ver ahora? Pues vamos a obtener los 3 grupos. En nuestro caso, para obtener nuestro modelo matemático, discutir y ver algunas cuestiones que a veces en los cursos tradicionales de mecánica de materiales o resistencia de materiales, como comúnmente se llama, se mezclan cuestiones de los 3 grupos y el estudiante que empiece a estudiarlo puede que no logre diferenciar a qué grupo están haciendo referencia, cómo se construye ese proceso, y este es un buen escenario para que lo tengan claro. Vamos entonces con el primer grupo, las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio, ¿de qué? Pues muy sencillo. Tenemos una viga, vamos a decirles un modelo, con un modelo de carga, una distribuida variable, y como estoy haciendo uso y seguiré haciendo uso del aparato matemático que la función es diferenciable, continua, derivable, pues ese aparato matemático nos va a acompañar a lo largo de toda la sesión y de todas las demostraciones. Eso es muy importante. Aquí está el sistema de referencia y entonces yo digo, bueno, un elemento diferencial de mi objeto de estudio va a ser esta rebanada diferencial de viga. ¿Por qué rebanada diferencial? Porque la magnitud diferencial es la horizontal, la vertical sigue siendo la altura, por eso le llamamos rebanada diferencial. Es decir, estamos tratando el mecanismo diferencial solamente en la dirección longitudinal identificada con Z. De ahí el término de rebanada diferencial. Pues esa rebanada diferencial, hago un diagrama de cuerpo libre. Arriba está actuando un modelo arbitrario de carga distribuida y esa rebanada diferencial necesita estar en equilibrio. Al igual que todas las infinitas rebanadas diferenciales de mi elemento. Entonces, ¿cómo ella está en equilibrio? Bueno, ella está en equilibrio con los actores fundamentales del equilibrio. ¿Quiénes son? En este caso, la fuerza axial. No la he representado porque no es necesario que surja, pero sí es necesario para que no rote que surjan los momentos flectores y las fuerzas cortantes. Estos momentos flectores y las fuerzas cortantes, como están actuando en una rebanada y la rebanada tiene 2 fronteras, pues necesito ubicar los pares. Si coloco aquí un momento en este sentido, aquí debo de colocarlo en el otro sentido para cumplir con el equilibrio. Si aquí actúa un momento flector en esta sección que tiene coordenadas Z, la otra sección va a tener coordenadas Z más su diferencial. Entonces eso trae como consecuencia que la función, cuando está actuando, cuando la evaluamos en esta sección, tiene un valor, pero cuando la vuelvo a evaluar en una sección que está desplazada, tiene que tener un incremento, porque la función es diferenciable. De ahí la gran ventaja de utilizar el aparato matemático de las funciones continuas. Entonces, ¿quién está actuando aquí? El momento flector, evaluado para ese valor, y aquí ¿quién está actuando? El momento más su incremento. Su diferencial por haber trasladado de esta sección a esta. Y ese mismo concepto de los diferenciales pasa para todas las fuerzas interiores. O sea, aquí tengo una fuerza de corte por equilibrio, otra fuerza de corte en sentido contrario, más su diferencial. Entonces, este mecanismo tiene que resistir las fuerzas actuantes, en este caso Q. Y para yo obtener las ecuaciones de equilibrio, pues tengo que hacer uso de las ecuaciones de la estática y exigir el equilibrio a mi rebanada diferencial. Eso es lo que vamos a hacer. Primera ecuación, sumatoria de fuerzas en dirección Y. Hago uso de mi sistema de referencia. Positivo este corte. La carga Q negativa. Recordamos que como estoy haciendo sumatoria de fuerzas, la carga Q es fuerza por unidad de longitud. Tengo que multiplicarla por la unidad de longitud que está actuando, dz. Negativa porque es contraria según mi sistema de referencia. Entonces sería el corte menos Q de Z menos este corte menos su diferencial igual a 0. Repetimos por si acaso no lo identificamos, aunque gracias a esta sesión podemos parar y volver a mirar, pero repetimos.
positivo. La fuerza aquí, la resultante, Q por dz hacia abajo, negativo. Este vector negativo y negativo es parte igual a 0. Efectuamos las cancelaciones correspondientes. Despejamos Q y nos queda una primera relación diferencial donde nos expresa que la carga Q, que está actuando aquí, que es de intensidad variable, va a ser igual a menos la derivada del corte con respecto a z. El menos se debe evidentemente al uso que hemos utilizado de poner el corte para arriba en este sector y para abajo. Si lo podemos invertir y puede que si no nos cambie, no hay problema. Simplemente hay que ser consecuente con el cómo estamos expresando el equilibrio. De la otra manera, vamos a sumatoria de momento. Lo vamos a hacer en el centro de gravedad de mi rebanada diferencial. Aquí. Procedemos. Momento flector, este giro horario, lo consideramos positivo, más el cortante, el brazo del cortante, como estoy haciendo momento en el centroide de la rebanada diferencial, el brazo es la mitad de z sobre 2 del corte, positivo porque es horario, más el otro corte que también es positivo, la otra fuerza, el corte con su diferencial por el brazo, menos porque ahora actúa negativo, menos, pongo el paréntesis, lo mismo, igual a 0. Empiezo a efectuar las cancelaciones. Se cancela este momento con este otro momento. Aquí empiezo a efectuar las cancelaciones. ¿Y qué va quedando? Pues efectúo las operaciones y voy analizando y digo, tengo la función de corte por su diferencial en la variable independiente z. Aquí tengo el diferencial de la función de momento, pero aquí veo que tengo una multiplicación de diferenciales. Tengo el diferencial de longitud sobre 2, que es muy pequeño, y multiplicado por el diferencial de corte, esta expresión se hace un infinito o una expresión de segundo o tercer orden en comparación con este término y con este término. Entonces, simplemente podemos despreciarlo porque no están en el mismo orden de magnitud de los diferenciales. Teniendo eso presente, despejamos el cortante y vemos que el cortante es la derivada del momento con respecto a z. Es muy importante esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación básica, de donde posteriormente se empezaron a aplicar otros teoremas y otras maneras de construir los gráficos que pueden ser importantes, a algunos le pueden llamar la atención, pero no se puede olvidar de la base del proceso del equilibrio, que es esta. Si el estudiante quiere despejar la función de momento, pues simplemente de la matemática clásica, la operación inversa es la integración y podemos obtener el momento como la integral. Vamos a hacerla definida desde z sub 0 a z1, corte en la función de corte por el de z. Como es conocido, la integral definida de una función pues nos da el área bajo la curva. De aquí las aplicaciones de el área del cortante o bajo la curva de la función de corte nos da el momento. Y esto se aplica mucho en gran parte de los cursos, teniendo esta deducción como la fundación matemática de la existencia de este equilibrio. Eso es muy importante tenerlo presente. Por lo tanto, vamos entonces a resumir. Tenemos la primera ecuación, la sumatoria de fuerza en Y, la segunda ecuación, sumatoria de momento, pero vemos lo siguiente. Si en la ecuación 2 yo derivo ambos miembros, aquí me queda la derivada con respecto a z del cortante y aquí me queda la segunda derivada del momento. Pero si yo recuerdo que la derivada del corte con respecto a z, el negativo, lo coloco para acá, me da menos q, puedo entonces decir que q es menos la segunda derivada. Estas dos ecuaciones se pueden integrar en una, la tercera ecuación. Y de esta manera hemos concluido el obtener las ecuaciones de equilibrio en mi problema de estudio. Eso es muy importante. Vamos entonces al segundo grupo, que es el grupo de las ecuaciones geométricas. Estas ecuaciones geométricas nos van a ayudar a nosotros a seguir estando en el proceso de
de construcción del modelo matemático de Euler-Bernoulli. Vamos a establecer las hipótesis fundamentales de estas ecuaciones geométricas, hipótesis fundamentales de la cinemática del movimiento, que es muy conocido. Vamos a explicarlo y emitir una opinión al respecto, ¿no? Entonces vamos con la primera hipótesis fundamental. Establece la teoría de Euler-Bernoulli. Los desplazamientos verticales de todos los puntos en una sección transversal son pequeños, importante ese dato, más adelante vemos por qué, e iguales a los del eje de la directriz de la viga Z. El que sean iguales a los del eje de la viga Z nos simplifica mucho, porque nos dice que ese desplazamiento identificado con la letra V, vamos a ver aquí lo siguiente, tenemos aquí un sistema de coordenadas X, Y, Z. El desplazamiento en dirección del eje Z le vamos a llamar U. El desplazamiento transversal o vertical en dirección del eje Y le vamos a llamar V. Y el de la dirección en el eje X le vamos a llamar omega. Entonces, aquí estamos poniendo siempre Y centroidal idénticamente a Y, por el simple hecho de que no se puede olvidar que la Y, la X y la Z son ejes centroidales. Eso es un concepto importante, que a veces no le ponemos las barras para distinguirlo por un problema de comodidad, pero son ejes centroidales, por eso hacemos ese énfasis. Entonces, lo que nos está expresando esta hipótesis es que esta función, que es continua en 3 dimensiones, debido a esa hipótesis la puedo reducir a una dimensión. En otras palabras, los desplazamientos son iguales a los del eje de directriz. Eso es una hipótesis interesante, nos simplifica bastante, pero es importante reconocerla. Es decir, en toda esta línea, por ejemplo, en toda la línea del eje Y, el desplazamiento que ocurre aquí es el mismo que ocurre en este extremo, independientemente de la distancia de los puntos. Es interesante que asimilarlo, ¿no? A veces se expresa, pero es interesante, independientemente de la distancia de los puntos. Posteriormente, vamos con otra segunda hipótesis. El desplazamiento lateral, según el eje X, es nulo. Esta hipótesis es más fuerte todavía, pero es nulo. Eso significa que es cero. Entonces vamos construyendo un poco esa cinemática de movimiento. Ya veo ya que todos los puntos se van a mover según lo rige el centroide para todas las secciones. En sentido del eje X no se va a mover, es nulo. Y por último, y bastante interesante, es la siguiente. Las secciones transversales normales al eje de la viga antes de la deformación permanecen planas y ortogonales a dicho eje después de la deformación. Esta es mucho más interesante. Vamos a poner un gráfico que lo ilustre. Eso significa que tenemos nuestro objeto en el plano Z, U, Y, V, y se ha deformado. Como pueden ver, ha cambiado su forma. Antes era recta, ahora es curva. ¿Qué ha ocurrido? Según la hipótesis, todas las secciones que eran planas continuaron siendo planas. Entonces, eso significa que en primer lugar tengo un solo giro, porque siguió siendo plana. El punto A pasó a la prima, el punto B pasó al B'. Entonces aquí tenemos que el punto B, debido a ese giro, sufrió un desplazamiento horizontal identificado con el segmento B', B2', y como es ortogonal antes y después, puedo hacer el uso del teorema de las perpendiculares, donde esta sección es ortogonal a la directriz antes, pero también después que giró siguió siendo ortogonal. Por lo tanto, esta pendiente de la recta me va a coincidir con el ángulo de giro por el teorema de las perpendiculares. Por lo tanto, esto es algo interesante, es decir, el ángulo de giro no es variable, no giró arbitrariamente, sino que giró del modo que la primera derivada de lo que se desplazó me va a coincidir. Esto es con el objetivo de
mantener la perpendicularidad en el giro. Es decir, la sección giró no como queramos, giró manteniendo siempre la ortogonalidad con la directriz. Esta hipótesis es muy fuerte porque condiciona el giro y condiciona exactamente cómo va a ser la flexión, que es como la hemos representado de esta manera. Matemáticamente los impactos son muy interesantes. Por ejemplo, la función u de 3 variables, pues ahora va a ser función solamente de 2 variables de la siguiente manera. Este segmento VB' yo lo puedo obtener como la tangente del ángulo, pero como el ángulo es pequeño, el ángulo por la distancia y nos da el segmento BD'. Tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto adyacente es y. De un simple despeje puedo obtener u. Pero como quise mantener o se quiso mantener esa perpendicularidad, pues el giro no es cualquier giro, ya el giro está definido como la primera derivada de v del desplazamiento con respecto a z. Esto es muy importante porque hace que el campo u de desplazamientos horizontales de todos los puntos quede definido como y por la primera derivada. Por lo tanto, estas hipótesis han definido completamente el campo de desplazamiento de esta manera y viene siendo una de nuestras ecuaciones fundamentales. U no es cualquiera, tiene esta definición. V solamente depende de z y el giro no es un giro arbitrario, es un giro que debido a la perpendicularidad condicionada es la primera derivada de v con respecto a z. Así es la flexión de Euler-Bernoulli. Así fue idealizada dentro de este concepto. Vamos entonces a seguir avanzando y ver las consecuencias que puede traer este campo de desplazamiento de ese modelo. En ese sentido, tenemos el campo de desplazamiento y si queremos calcular ahora las deformaciones, los cambios de formas que provoca este campo de desplazamiento, pues vamos a hacer uso de las ecuaciones de deformaciones generales para un cuerpo expresado en coordenadas cartesianas tridimensionales. No es objeto de licenciatura la deducción de las ecuaciones que voy a poner ahora, pero sí es importante reconocerlas. Más adelante se pueden hacer uso de las mismas. Estas son las ecuaciones. Se dividen en dos grandes grupos, las que son deformaciones lineales porque los cambios de forma son lineales y los cambios de forma son angulares. Se dividen en esos grupos y la podemos encontrar en el Timochenko-Angodier en estas páginas, esfuerzos y deformaciones. Simplemente estas ecuaciones lo que vamos a hacer es aplicarlas a nuestro campo de desplazamiento a ver qué obtenemos. Aplicando es bien sencillo. Por ejemplo, la función u tiene dos variables y, z. Si la quiero derivar con respecto a z, pues me queda y segunda derivada, v la quiero derivar con respecto a y, no depende de y, por hipótesis, por lo tanto es 0. Epsilon x tampoco es 0, es decir, la única deformación que quedó fue la deformación en dirección de z. Eso es importante. Observen un detalle. V es el desplazamiento vertical, pero epsilon z es la deformación longitudinal. Es decir, el modelo está asimilando que se desplace verticalmente, pero que se deforme horizontalmente, no verticalmente. Eso es muy importante entenderlo, sobre todo para poder ir avanzando en ese proceso. Por lo tanto, la única ecuación de deformación que tenemos es la deformación longitudinal, es segunda derivada de v por y. Es una manera de enfrentar el proceso. Por lo tanto, ya tenemos ese grupo. Vamos entonces con el último grupo que nos va a permitir. Nuestros materiales, por ejemplo, como el acero, es conocido que tienen un grupo de propiedades físicos-mecánicas. Por ejemplo, en la curva de esfuerzo de deformación podemos ver que hay un intervalo lineal, hay un intervalo que generalmente es lineal elástico, no necesariamente tiene que integrarse, pero en los materiales que más comúnmente aplicamos como el acero estructural,
En la zona donde es lineal también es elástico. Después vienen otras etapas del material, etapas de endurecimiento, etapas de ablandamiento. Si el material tiene más o menos de utilidad, puede tener un escalón de fluencia más pronunciado. Y es muy importante en esa unidad de aprendizaje de modelos constitutivos caracterizar correctamente a los materiales. Para esta sesión vamos a centrarnos solamente en aquel intervalo o etapa o rango del material donde es lineal elástico y por lo tanto es una recta, y la caracterización de una recta es mediante su pendiente, que se convierte aquí en un parámetro mecánico porque estamos caracterizando el material. Ese parámetro mecánico es conocido como módulo de Young gracias al científico inglés Young, y a veces en otros cursos se conocen como módulo de elasticidad. Entonces, para un material isotrópico, isotropía, iso significa igual, tropía, trópico, dirección, los ejes principales de esfuerzo coinciden con los del estado de formación. Esto es un concepto que es bueno enunciarlo, hace falta entenderlo un poco más. Lo que nos expresa es que donde los esfuerzos son máximos y mínimos, también van a ser las deformaciones en un material isotrópico. En un material isotrópico, isotropía significa que el material tiene las mismas propiedades en todas las direcciones. Por lo tanto, con un módulo de elasticidad todas las demás direcciones quedan caracterizadas. De ahí la gran ventaja de esta hipótesis de isotropía. Y con un módulo de Poisson o relación de Poisson, que vamos a tocar en un momentico, también queda caracterizada. Otra cuestión es que nuestros materiales, de ese estudio básico de los materiales, tienen una propiedad importante. Cuando lo tensionas en una dirección o lo comprimes en una dirección, en las otras dos direcciones responden opuestos. Y eso es muy importante. Es decir, si lo estiramos aquí, si lo estiramos en el otro lado se va a comprimir, y viceversa, si lo comprimimos se va a estirar. Eso es muy importante reconocerlo, y en esa unidad de aprendizaje o en esos laboratorios podemos visualizarlo. Entonces, no es objetivo las ecuaciones generales de un material isotrópico, elástico, lineal, pero se las presento. La pueden ver en este texto, ya no deformaciones sino esfuerzo, la llamada ley de Hooke generalizada para un espacio lineal, donde podemos ver aquí las componentes de sigma x, sigma y, sigma z y los gradientes de temperatura. Y lo más importante para reconocer de estas ecuaciones generales, identificar los parámetros mecánicos, el módulo de elasticidad y la relación de Poisson. En una interpretación muy sencilla podemos ver, por ejemplo, que si yo aplico un esfuerzo en esta dirección X, mirando este diagrama, si tengo un esfuerzo aquí, la deformación la puedo obtener como el esfuerzo sobre el módulo de elasticidad, porque es una línea recta. Intersecto la línea recta y tengo su deformación. Pero también observo que si yo hubiera aplicado un esfuerzo en Y, él hubiera provocado en la dirección de X un esfuerzo contrario. De ahí el signo negativo, por esa capacidad que tiene el material de que si yo lo estiro por una dirección, él se va a comprimir por las otras dos, y si yo lo comprimo por una dirección, él se va a estirar en las otras dos. Por eso en todas las direcciones, cuando hayamos epsilon x, aparece un valor positivo, porque esta deformación fue generada por este epsilon x, pero todos los demás aparecen con negativo, porque son deformaciones generadas por causas o debido a Poisson, como se conoce también esta interpretación, porque fueron generadas en la dirección X no por el propio esfuerzo actuando en la dirección, sino por esfuerzos actuando en otras direcciones, debido a esta propiedad que presentan nuestros materiales. Y así ocurre con todo. Vale destacar aquí el hecho que además de haber deformaciones longitudinales, también hay deformaciones o distorsiones angulares, y es debido al hecho de que los ángulos entre los elementos diferenciales ya no se mantienen ortogonales, y esas distorsiones se relacionan con los esfuerzos tangenciales. Esto a un nivel básico es importante reconocerlo. De aquí vamos a extraer las cuestiones fundamentales. Teníamos, no nos podemos olvidar, nuestras ecuaciones de deformación.
todas son cero exceptuando la deformación longitudinal epsilon z, y como no tenemos deformaciones angulares, pues todos los esfuerzos tangenciales son cero. Y aquí vamos con una primera hipótesis. Las fibras longitudinales no presionan unas a otras, es decir, los esfuerzos en planos ortogonales son nulos. ¿Qué nos están diciendo? Que nos están asimilando que en la teoría vamos a despreciar sigma x, sigma y de esa existencia, y por lo tanto, si vamos a la ley de Hooke que previamente se le manifestó, pues sigma x, sigma y son cero en las tres ecuaciones, y nos va quedando sigma z es igual a e epsilon z, que es la ecuación de la línea recta, que es la ecuación que vamos a emplear, que más se emplea, pero es importante no pasar por alto algo curioso. Y vamos a explicarlo de una manera sencilla. Aquí empezamos a ver el primer paquete contradictorio. ¿Y qué está expresándonos ese paquete? Este campo de deformaciones que calculamos nosotros previamente, asumiendo la cinemática de las secciones planas, asumiendo la cinemática de que el desplazamiento v solo depende de z, generó este paquete deformacional que, según las ecuaciones del material, son imposibles que se generen en un medio elástico. Y eso es una primera contradicción fuerte que tiene la teoría. Este campo deformacional no es asimilable por ningún material. ¿Cómo resolvió el modelo de Euler-Bernoulli? ¿Cómo resolvió en licenciatura este problema? Pues lo resolvieron muy sencillo. Dijeron, bueno, el material no va a tener módulo de Poisson, es cero. Eso todavía es más fuerte, porque sí existe, por naturaleza, todos los materiales se deforman transversalmente, pero para que la teoría tenga consistencia, tenemos que eliminar o formularla despreciando la posibilidad de esas deformaciones transversales para que haya una compatibilidad entre el campo de deformaciones que calculamos, asumiendo ese campo de desplazamiento, y el comportamiento del material. De esta manera solamente nos queda una simple ecuación donde nos está diciendo los esfuerzos que surgen son proporcionales a esas deformaciones mediante el resto de las deformaciones no va a ocurrir. Teniendo esto presente, ya estamos listos de ir introduciendo nuevos conceptos, de ir avanzando y de ir viendo cuestiones importantes. Haciendo un resumen, tenemos las ecuaciones de equilibrio, una sola ecuación integrando las dos, pero son ecuaciones de equilibrio. Tenemos una sola ecuación del material, por todas las hipótesis, porque despreciamos las deformaciones transversales, por todo lo que vimos, y tenemos nuestras ecuaciones geométricas. Vamos ahora a ir interactuando con estos grupos para ir mirando qué hay y qué nos va quedando, y tener un espíritu constructivo para lo que viene. Sustituyendo las geométricas en el material, en este caso es una ecuación, la deformación y la voy a sustituir aquí. Veo que tengo el módulo de elasticidad, es un parámetro, es una constante, puede ser variable, pero generalmente es un parámetro constante. Y, bueno, la variable y, igual que la variable z, y los esfuerzos los puedo obtener de esta manera. Aquí surge una pregunta: ¿a qué distancia se encontrará la línea neutra? La línea neutra estamos llamando a esa superficie que por cada sección plana pudiera ser una línea, pero en el caso general es una curva, en donde si en mi sección yo tengo tensión en un extremo y compresión en el otro, en algún lugar voy a tener esfuerzo cero. A eso estamos llamando con línea neutra. Y la primera pregunta es: ¿a qué distancia se encontrará la línea neutra? Estamos haciendo referencia a lo siguiente: si en una sección yo tengo que van a haber estiramientos y acortamientos o compresiones, pues en algún lugar transversalmente tendré esfuerzo cero. La pregunta que se está formulando es: ¿a qué distancia se encontrará esa línea? Es decir, ¿coincidirá con el centro de gravedad?
o estará un poco más abajo, estará un poco más arriba. Esa respuesta la vamos a brindar ahora, pero es lo que se está indicando para darle respuesta. Para darle respuesta, pues vamos a ver lo siguiente. Si tenemos en cada uno de los puntos esfuerzos normales, por lo tanto vamos a tener, o deberíamos tener, una fuerza axial y un momento flector. Vamos entonces a obtenerlos y vamos a ir deslumbrando el proceso. En esta situación estamos asumiendo una sección rectangular por un problema de comodidad, pero ahí está la distribución de esfuerzos. Esta distribución de esfuerzos aquí está graficada, pues tengo estiramientos, compresiones, y vamos entonces con esta distribución de esfuerzos a calcular cuál es el momento flector que ella genera y la fuerza axial que ella genera. Antes de pasar a eso, si nos quedan dudas, es muy simple. V no depende de Y, así que esto es constante y esto es constante, y la ecuación pasa a ser una línea. Una línea en Y. Si el 0 está aquí y para arriba lo quieres tomar positivo, pues entonces estos son vectores positivos. Positivo significa de que van a tener la misma dirección de Z. Si el 0 está aquí, esto viene siendo negativo, van a tener contrario. Por eso la distribución de esfuerzos está representada aquí. Es una representación lineal de la distribución de esfuerzos con una parte positiva y con una parte negativa. Ahora, esa distribución de esfuerzos, voy a calcular cuál es la fuerza axial y cuál es su momento. La fuerza axial es la integral, la suma de todos los esfuerzos en cada uno de los puntos. Para eso la sustituimos. Aquí hay dos notaciones. La integración doble en una región rectangular doble, que puede también compactarse esa notación y poner ADA, más simple, más cómoda, como gusten. Sustituimos la ecuación, nos quedó esto. Analizamos y decimos, bueno, E no depende ni de X ni de Y, sale fuera de mi integrando. La segunda derivada de V es puede ser constante o una función, depende de Z, también sale fuera. Y nos va quedando que la integral es integral de área y de A. Pero recordando un poco la característica geométrica de las secciones transversales, en otra sesión vamos a tocar un poco eso, podemos visualizar fácilmente que esto es una característica geométrica identificada como momento estático con respecto al eje X, porque si lo que estás es cada área por su Y, lo que estarías calculando es el momento estático del área con respecto al eje X. Este es el momento estático con respecto al eje X. Por lo tanto, podemos decir la fuerza axial es segunda derivada y el momento estático con respecto a X. Aquí hay dos lecturas y lo vamos a poner de la siguiente manera. Si la fuerza axial es 0, entonces E y la segunda derivada de V, E y la segunda derivada de V no puede ser 0. Aquí lo que tiene que ser 0 es el momento estático. Y esto nos expresa algo interesante. Para si el momento estático con respecto a un eje es 0, es porque el eje es centroidal. Es la definición de un eje centroidal. Que el momento estático sobre él sea 0. Eso significa que la línea neutra, línea en el concepto más general, no significa recta, pasará por el centro de gravedad de la sección transversal. Es decir, si la fuerza axial es 0 y solamente tengo momento flector, obligatoriamente esa línea tiene que pasar por el centro de gravedad para poder cumplir esta ecuación de equilibrio. Eso es un resultado importante. Ya conozco que cuando el momento puro está actuando dentro del fenómeno de la flexión, la línea neutra coincide con el centro de gravedad. De igual manera, continuamos. Tenemos nuestra distribución de esfuerzo, vamos a calcular el momento. Hacemos lo mismo, teniendo presente, voy un momentico atrás, que el momento ahora sería el esfuerzo que hay en cada punto por su respectivo brazo, y voy a hacer esa sumatoria en cada uno de los elementos diferenciales. Es lo que está expresado aquí. Y variable, porque cada elemento diferencial tiene su esfuerzo y su Y variable. Sustituimos, volvemos a hacer todo y nos va quedando
esta otra característica geométrica que es muy reconocida. Momento de inercia de segundo orden, momento de inercia o momento de segundo orden, estático de área de segundo orden, momento de inercia de mi sección o momento de segundo orden. El anterior era momento de primer orden. El primer segundo orden es por el exponente de la Y. ¿Y cuál nos va quedando? Nos va quedando que el momento flector es E y X segunda derivada. Esta es una ecuación muy utilizada, pero hay que tener mucho cuidado en entenderla, en no olvidar de dónde viene y vamos, la próxima sesión vamos a poner ejemplos de esto, pero vamos por partes. Es una ecuación constitutiva, una ecuación del material, pero a nivel de la sección transversal. Eso es muy importante reconocerlo, que esto es una ecuación del material, porque estamos teniendo en cuenta los momentos de cada partícula de material en mi sección transversal, lo que lo integramos para obtener ese momento. Es una ecuación del material a nivel de la sección transversal. Otra cuestión importante, es conocida como ecuación diferencial de la línea elástica de la viga, porque si conocemos la función de momento que está actuando sobre la viga, conocemos de qué material está hecho y conocemos el momento de inercia de su sección transversal, pues podemos conocer muy sencillamente, vamos a ver ejemplos de eso, los desplazamientos transversales de esa viga. De ahí el nombre de ecuación diferencial de la línea elástica de la viga. Pero es importante reconocer que no es un modelo matemático. Solamente es aplicable a estructuras isostáticas. Es decir, para yo poder calcular los desplazamientos, previamente necesito calcular esta función, y esta función solamente yo la sé a priori cuando la estructura es isostática. Esa situación también es importante. Por eso es que no es un modelo matemático. Es simplemente una ecuación constitutiva a nivel de la sección transversal, donde aprovechamos, como conocemos el momento flector en elementos isostáticos, para el cálculo de su desplazamiento. Desde el punto de vista matemático, pues es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, lineal, con coeficientes constantes y no homogéneas. Es muy importante reconocer. Vamos a hablar un poquitico más de ella más adelante. En ese sentido, vamos entonces a continuar. Inicialmente, nosotros tenemos la sección con el único esfuerzo normal que hay, y este momento flector ya lo calculamos. El momento flector nos dio EI segunda derivada, y el plano del momento flector en este caso es el plano YZ. Pero vamos a ver el hecho de que este sigma Z también puede provocar un momento flector alrededor del eje Y, que le vamos a llamar momento flector Y. También lo puede provocar, y este sería el plano de actuación de ese momento flector. Aquí está la comparativa cuando el momento flector actúa en el plano YZ y cuando el momento flector actúa en el plano XZ. Para calcular ese momento, pues hacemos exactamente lo mismo, lo único que teniendo en cuenta que ahora el brazo cambió, ahora el brazo es X. Planteamos la misma integración con el brazo X variable y nos quedó ahora esta nueva característica geométrica muy conocida. Es el producto de inercia con respecto a los ejes X y Y, que son ejes centroidales. Momento alrededor de Y es igual a E segunda derivada, el producto de inercia. Y aquí vuelve a pasar algo exactamente igual que el axial. Si el momento flector es cero, el alrededor del eje Y, entonces necesariamente el producto de inercia tiene que ser cero, ya que este término matemáticamente no puede ser cero. ¿Okay? Tiene que ser cero. Lo que quiere decir que la variación de la curvatura ocurre en el plano del momento si este último pasa por uno de los ejes principales de inercia. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. Cuando el momento actúa en su plano, para que la flexión, la variación de la curvatura, también ocurre en el mismo plano, los ejes, en este caso el eje X y el eje Y, tienen que ser ejes principales de inercia. ¿Qué significa el concepto de ejes principales? Muy sencillo, que
son ejes de inercia máxima o son ejes de inercia mínima. En el caso este es muy sencillo, el momento flector está girando alrededor del eje X. Pero en una sección rectangular es conocido que los ejes principales son X y Y. Específicamente el eje X, si H es mucho mayor que B, es un eje de Y máxima y el otro eje es un eje de Y mínima. Entonces, matemáticamente nos está diciendo lo siguiente. Si el momento flector en Y no existe, para que la ecuación de equilibrio se cumpla, el plano, el producto de inercia tiene que ser igual a 0. En otras palabras, la flexión tiene que coincidir con uno de los ejes principales de inercia. Este concepto es importante. Muy importante, que a veces se puede obviar cuando queremos darle al estudiante secciones que no tienen simetría, y por lo tanto es conocido que los ejes de simetría son ejes principales de inercia, y por lo tanto a veces el estudiante desconoce que aunque el momento flector está actuando en este plano, puede que la flexión ocurra en un plano inclinado, ya puede que no ocurra en el mismo plano, por el simple hecho de que los ejes en el cual está actuando el momento flector no son ejes principales de inercia. Ese concepto es muy importante. Continuamos. Teníamos las ecuaciones de equilibrio, teníamos las ecuaciones del material y las ecuaciones geométricas. Previamente habíamos sustituido las ecuaciones geométricas en el material. Tenemos estas ecuaciones, esta ecuación. Calculamos el momento flector, ya lo habíamos hecho. Nos había dado esta ecuación, que habíamos hablado de ella, y más tarde vamos a hablar un poquitito también más de ella. Momento flector EI, segunda derivada. Acomodamos la ecuación. La segunda, el EI, lo pasamos hacia el otro sector, la aislamos. Vamos a sustituir la ecuación que previamente la geométrica del material la sustituimos. Nos va quedando esta ecuación, es decir, segunda derivada E por Y, lo pasamos y nos quedó momento inercia por Y. De esta ecuación que tenemos aquí, es una ecuación que nos permite calcular los esfuerzos normales, donde podemos calcularlo como el momento flector entre la inercia por Y. La inercia por Y. Esta ecuación nos está dando que para la sección transversal, para cada sección transversal, la variación continúa siendo lineal. Es una expresión muy conocida donde el cálculo de los esfuerzos normales solamente está en función del momento flector entre la oposición, entre la inercia, y la deducción es la que acabamos de ver ahora, donde es un elemento importante. Aquí destacamos varias cuestiones. Es una función por las hipótesis dependiente de dos variables, porque el momento flector varía longitudinalmente, pero también el momento de inercia puede tener esa variación. Si la viga es de sección variable, por ejemplo, también varía longitudinalmente, y transversalmente la variación que tiene es lineal, es Y. Esta ecuación a veces hay textos, hay cursos donde el estudiante simplemente lo aprende como MIC, pero es importante destacar el carácter algebraico, matemático y los ejes para explotar un poco más la ecuación. Esta ecuación no queríamos, ya dentro del modelo de Euler-Bernoulli, no queríamos pasar por alto la deducción de esta ecuación, que más adelante vamos a trabajar con ella en la construcción de esfuerzos normales dentro de ese proceso. Otra manera que podemos ver, vamos a ir ya construyendo el modelo, es plantearlo de la misma manera. Nos quedamos aquí, pero sin embargo vamos entonces a hacer algo aquí, y es muy sencillo. Vamos a integrar la ecuación de equilibrio, que es la que nos falta. Si tenemos ya geométricas y material, vamos a integrar el equilibrio. Para integrar el equilibrio, veo que es necesario previamente derivar dos veces la ecuación. Derivamos miembro izquierdo, derivamos miembro derecho. Cuando derivamos la ecuación, el miembro izquierdo nos quedó bajo el operador y el otro miembro nos quedó aquí. Si el material
es constante, el momento viene a ser igual, pueden salir fuera de ese operador y nos va quedando segunda derivada, cuarta derivada. Teniendo en cuenta la ecuación de equilibrio, que es la última que me faltaba, pues veo que este miembro izquierdo es menos la intensidad de la carga uniformemente distribuida, y de esta manera le puedo dar ya vida al modelo de Euler-Bernoulli con la integración del equilibrio, del material y geometría, donde nos queda que la cuarta derivada de ese desplazamiento es igual a la intensidad de la carga e I con signo negativo. Este es el modelo de Euler-Bernoulli, donde es un modelo que se aplica tanto a estructuras isostáticas como hiperestáticas, de ahí el carácter de modelo, es un modelo general para cualquier estructura que tiene las hipótesis de Euler-Bernoulli. Lo anterior, lo que fue parte del modelo de Euler-Bernoulli, la ecuación constitutiva a nivel de la sección transversal, no es una ecuación constitutiva, es una ecuación, no es un modelo matemático, es una ecuación constitutiva, donde su campo de aplicación está restringido a estructuras isostáticas. En ese sentido, vamos entonces a ver un poquitico un aspecto importante, muy importante, y vamos a dividir posteriormente las sesiones, vamos a ir trabajando previamente con esta ecuación constitutiva y con el modelo general de Euler-Bernoulli. Si uno está interesado en resolver esta ecuación, porque solamente es válida para estructuras isostáticas, pues puede acomodar segunda derivada igual al momento E, y la resolución más elemental, más fácil de esta ecuación diferencial, pues es integrando dos veces, pero no es la única. No es la única. Uno puede resolver esta ecuación diferencial con los procedimientos generales de resolución de una ecuación diferencial: ordinaria, lineal, con coeficientes constantes, no homogénea, y también tendría resultado. De aquí que uno de los métodos que el estudiante ve por primera vez para el cálculo de desplazamientos en vigas sea el método de la doble integración, porque fue el procedimiento matemático que se usó para la resolución de esta ecuación. Aquí está efectuado: si integro la primera vez, pues integro la primera vez, nos queda C1, integro la segunda vez, esto va bajo el operador de integración, C1 ya integraría como Z porque es una constante, más C2. En la próxima sesión vamos a hacer ejemplo completamente de esto, paso por paso, para entenderlo al detalle sobre ejemplos prácticos. Simplemente es bueno visualizarlo de esta manera. Vamos a tocar aspectos importantes. Por ejemplo, si tenemos este ejemplo que es una estructura isostática, es conocido que su equilibrio interno está conformado por este gráfico, por esta acción del momento flector, tensionando arriba, comprimiendo abajo. Ahora el gráfico lo reflejamos arriba de las fibras tensionadas. El cortante horario, no hay fuerza axial. Si calculamos por el modelo de Euler-Bernoulli general, o como es isostática por la ecuación constitutiva a nivel de la sección transversal, resulta que el desplazamiento máximo nos da 1/3 de PL al cubo sobre EI. Hay que prestar mucha atención a este resultado, porque este desplazamiento máximo, el cual es en esta sección, en la sección extrema, todas estas secciones sufren desplazamiento, esta es 0, pero este desplazamiento en este extremo es un desplazamiento que se calcula y se calculó, sea aplicando esta expresión o sea aplicando el modelo de Euler-Bernoulli, donde solamente tiene la influencia del momento flector. Es decir, este desplazamiento es el desplazamiento que surge aquí, provocado solamente por el momento flector. Eso lleva a otra contradicción fundamental, porque por un lado reconocemos la existencia del cortante en el equilibrio interno de la fuerza P. De hecho, en este simple ejemplo, el cortante vale P de manera constante.
reconocemos que existe el cortante en esa sumatoria de fuerza, pero por otro lado no le damos la portabilidad en el desplazamiento transversal. Es una contradicción de las más fuertes que tiene. Vamos a ver después cómo se salvó esa contradicción, cómo se salva esa contradicción, pero es importante primero reconocerla. Es decir, la carga P es necesario que surja el corte, pero en el desplazamiento que se está efectuando, el que yo calculo, el que yo cuantifico es solamente el originado por el momento flector. Aquí le faltaría calcular el desplazamiento originado por el cortante. Esto es una gran contradicción. Por un lado, reconozco que tiene que existir el corte para el equilibrio, pero a la hora de calcular el desplazamiento que esa fuerza de corte provoca en mi sección, la desprecio. Esa contradicción pudiera recogerse de la siguiente manera. La fuerza cortante participa en el equilibrio interno, sin embargo, no genera desplazamiento transversal o el mismo es despreciable. Esta contradicción es una de las más fuertes, es una de las que inspiró a otros científicos en buscar una solución al respecto. Aquí vino el gran Timoshenko a proporcionar una manera de estirar un poco el proceso. Resolvió una parte, otra no, pero es muy importante que el estudiante reconozca esas contradicciones, reconozca el carácter de modelo dentro de ese proceso y empiece a construir para que pueda seguir avanzando en el entendimiento de ese camino de la mecánica. Vamos a cerrar esta actividad de la siguiente manera. Por ahora, hoy vimos el modelo de Euler-Bernoulli. Modelo porque resuelve tanto estructuras isostáticas como hiperestáticas. Un modelo general. El modelo está compuesto por la integración de las tres ecuaciones: equilibrio, material y geométrica. En otras palabras, esta ecuación es parte del modelo, pero por sí sola no es un modelo, a pesar de que esta ecuación es la primera que el estudiante generalmente ve para el cálculo de los desplazamientos transversales. Pero es una ecuación, es un modelo constitutivo, una ecuación constitutiva, y solamente la podré aplicar en estructuras isostáticas. Vimos la primera contradicción de la teoría de vigas de Euler-Bernoulli, que fue necesario despreciar la relación de Poisson para poder tener compatibilidad entre el material y las deformaciones que se obtienen a partir de la suposición de ese campo de desplazamiento. Eso es importante. Y la segunda contradicción del modelo en general es que reconoce el aporte del cortante en el equilibrio, pero no lo cuantifica en el cálculo de los desplazamientos transversales. Próxima actividad docente que vamos a ver. Vamos a resolver la EDO constitutiva. Vamos a hablar un poquitico de esta ecuación. Vamos a poner ejemplos, casos de 1 y de 2 tramos para ver un poco las cuestiones algebraicas, las cuestiones de entender la estimación de este cálculo de los desplazamientos. Cuando me refiero a desplazamiento me refiero no solamente a V, desplazamiento transversal, sino al ángulo de giro, para entender un poquitico eso. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión docente, y también en esa sesión vamos a resolver este modelo, que también es bien sencillo de resolverlo, que es aplicable tanto a estructuras isostáticas como a hiperestáticas. Eso es muy importante visualizarlo. Pues hasta aquí llega la sesión de hoy, en donde miramos un poquitico ese modelo de Euler-Bernoulli, vimos las contradicciones que en él lo engloban, las hipótesis fundamentales que le dan validez para su aplicación, y eso nos ayuda a ir avanzando un poquitico más en ese entendimiento. No quería dejar por acto pasar lo siguiente: el modelo de Euler-Bernoulli, a pesar de esas contradicciones, fue un gran paso importante dentro del desarrollo de la mecánica de la construcción y de la mecánica en general. Hoy por hoy, los principales software o programas de cálculo de estructura, entiéndase el ITAX, en sus modelaciones de edificio, fundamentalmente el SAP,
el Stack Pro, otro software un poquitico más de análisis, sea Abacus, sea Sansi, pero sobre todo los software del paquete de cálculo de la industria. El elemento finito que tienen formulado dentro del C paquete es las teorías de Euler-Bernoulli. Por lo tanto, siguen siendo la teoría, el aporte del modelo matemático de Euler-Bernoulli, la que más de máxima aplicación en la práctica profesional, en la resolución de edificios, en la resolución de naves industriales, en la resolución de múltiples problemas en general, todavía sigue teniendo la principal vigencia dentro del campo de la práctica profesional. Es muy importante reconocer eso. Así que la próxima sesión docente, ahí estamos, nos vemos. Muchas gracias.